tardes. Nos complace en esta ocasión tener a partir de este espacio del Movimiento Académico José Vasconcelos, en esta ocasión al licenciado Rodolfo Aquiles Jiménez Guzmán y al maestro Enrique Trejo Vega, para lo cual me voy a permitir tener pues una pequeña lectura de su muy destacada trayectoria. En este caso, el licenciado Rodolfo Aquiles Jiménez, el licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, psicoanalista por el Centro de Estudios Psicoanalíticos Mexicanos y profesor de la carrera titular C de tiempo completo en el área de Ciencias Políticas en la FES Acatlán. Destaca dentro de su trayectoria sobre todo algunas publicaciones, Política, un modo de abordarla, México, por la Facultad de Estudios Superiores Acatlán. Asimismo, Invitación al Psicoanálisis y Lazos en la Política de México por la Facultad de Estudios Superiores Acatlán. Ha desempeñado a lo largo de su trayectoria distintos puestos en la UNAM, entre ellos él se ha destacado como jefe de la División de Ciencias Socioeconómicas y como jefe del Departamento de Humanidades. Al exterior de la UNAM, su desempeño laboral destaca el desempeñarse como asesor del Secretario de Desarrollo Social y del Secretario de Trabajo y Previsión Social del Gobierno Federal. También nos acompaña el maestro Enrique Trejo Vega, licenciado en Filosofía por la FES Acatlán, es maestro de Filosofía y Letras por la UNAM y destaca su labor y su trayectoria académica como profesor de esta institución, así como en otras universidades. Bien, les comento un poco la dinámica de nuestro evento. Básicamente es que ustedes en esta ocasión, dadas las celebridades que tenemos a propósito del 2 de octubre, pudieran ustedes, desde el enfoque multidisciplinario que tenemos, la filosofía, la política, pudieran ustedes compartirnos qué significa para nosotros los universitarios el espíritu y la lucha, y qué tan conscientes estamos de lo que ha representado a la luz de cuántas décadas, y si ese referente que más bien pareciera un lugar común, ese 2 de octubre no se olvida, pues pareciera que es algo ya nada más como muy repetido en todo lo que sería el discurso social. Pero más allá de ello, ¿qué podríamos nosotros manejar con nuestros estudiantes universitarios y cómo podríamos trascender esa conciencia y ese espíritu universitario que, bueno, nos compromete en el día a día para poder pues ver qué pasa con nuestro México? Y para ello, bueno, en este caso cedería la palabra al licenciado Jiménez y posteriormente al maestro Trejo Vega. Adelante y bienvenidos, agradeciendo de antemano su participación y el apoyo para este espacio. Y cómo podríamos trascender esa conciencia y ese espíritu universitario que, bueno, nos compromete en el día a día para poder pues ver qué pasa con nuestro México. Y para ello, bueno, en este caso cedería la palabra al licenciado Jiménez y posteriormente al maestro Trejo Vega. Adelante y bienvenidos, agradeciendo de antemano su participación y el apoyo para este espacio. Bien, pues primero muchas gracias al Movimiento Académico José Vasconcelos, que integrado por un conjunto de jóvenes estudiantes de diferentes áreas de la política y de las ciencias sociales, pues han tenido esta iniciativa de realizar una reflexión en este año que estamos llenos de celebraciones y conmemoraciones. A mí me pareció muy adecuado que entre septiembre, que es el bicentenario de la independencia, y noviembre, que es el centenario de la Revolución Mexicana, pues está octubre. Y para la universidad y para los universitarios, sin duda alguna que octubre es un mes cuya simbolización en la historia de México va a quedar grabada, me parece que para siempre. De tal manera que era muy importante en estas épocas que se promoviese una reflexión acerca de este gran tema que tenemos todavía que pensar, que procesar, que reflexionar, que discutir mucho tiempo. Me gusta mucho el tema en donde se menciona que es el espíritu universitario y su papel como motor en la conciencia social, ¿no? Es decir,
de qué manera los universitarios han contribuido a este país para incrementar la conciencia de los mexicanos respecto a su realidad nacional y su realidad en el contexto internacional. Es pues para mí un gran gusto realmente participar y bueno, pues con un colega de Acatlán, maestro de filosofía, me parece muy interesante que entrelacemos nuestros puntos de vista, porque el espíritu de Acatlán es la interdisciplina y es la vanguardia del conocimiento científico y filosófico. Es decir, no podemos aislarnos de ningún modo en una sola disciplina, sino tratar de contribuir con nuestros recursos teóricos y prácticos a una explicación más cabal de la realidad. Bueno, yo quisiera ser puntual en tres aspectos respecto del movimiento estudiantil de 1968. Tres reflexiones, lo más breves posibles, en el sentido de que, bueno, en primer lugar el 68 está enmarcado en una historia nacional y una historia de la universidad, ¿no? Que denota, que representa uno de los más serios desencuentros o conflictos entre los universitarios, llamémosle así, los universitarios y el poder público constituido. Te lo digo que es un ejemplo porque hay otros muchos a lo largo de la historia del siglo XX. Es decir, ahora estamos en los 100 años para conmemorar el carácter nacional de la universidad. El carácter nacional, porque en 1910, a iniciativa de Justo Sierra y al amparo del gobierno porfirista, se forma la Universidad Nacional de México. Adquiere ese carácter y se reúnen muchas escuelas que estaban distribuidas y aisladas, como la de jurisprudencia, como la Nacional Preparatoria. Se forma la Universidad Nacional, que no autónoma. Celebramos el carácter nacional de la universidad en estos 100 años. La autonomía la vamos a adquirir hasta 1929. Sin duda alguna, la idea de Justo Sierra y de muchas inteligencias de la época, antes de la Revolución y después de la Revolución, fue continuar integrando al país, integrando a la nación. Era un país que muy fácilmente se podía desgarrar porque veníamos de un siglo XIX muy desgarrado. Y la idea de integrar nación siempre estuvo presente. Y la Universidad Nacional contribuyó, creo yo, a el fortalecimiento de esa noción de una identidad nacional y de una construcción de nación de lo que es el país, de lo que es México. Sin duda alguna, José Vasconcelos, cuando fue secretario de Instrucción Pública en la época de Obregón, 1920, bueno, la idea de la Secretaría de Educación Pública, muy vinculada a la universidad, era justamente una centralización nacional de las decisiones educativas a nivel nacional, que era una postura diferente a la de Carranza, que Carranza quería municipalizar la educación. Entonces los intentos de los años 20 en adelante también para continuar integrando a la nación pues eran muy importantes. Sin embargo, la idea de nación que se formula y que se discute en el seno de la universidad con su proyecto autonómico de 1929, la idea de nación de los universitarios no necesariamente va a coincidir con la idea de nación que tiene la clase política o la clase política que estaba representando los fines del Estado mexicano. Una de las expresiones de que había dos interpretaciones diferentes fue el conflicto universitario de los años 30 entre pues, los propios universitarios con el gobierno de Lázaro Cárdenas. Se sabe que en el seno de la Universidad Nacional Autónoma de México se refugiaron muchos grupos que eran contrarrevolucionarios o estaban en contra de los grupos que representaron Obregón, Calles y Lázaro Cárdenas.
de tal manera que Lázaro Cárdenas incluso hasta llegó a castigar presupuestalmente a la Universidad Nacional Autónoma de México, porque decía, si son autónomos, entonces buscan su autonomía económica. Y entonces castigó presupuestalmente a la universidad. Y fueron negociaciones de los rectores en los años 30 para recuperar el presupuesto universitario. Pero ahí hubo un desencuentro muy importante en la historia de la universidad y el Estado mexicano. Inclusive Lázaro Cárdenas, ustedes lo recordarán, formó a esa institución tan importante que es el Instituto Politécnico Nacional, pensando que allí sí se iban a formar los jóvenes de origen popular y que apoyaran el proyecto nacional popular revolucionario cardenista. Un poco como contrapeso también a lo que representaba la universidad, en donde, si bien se defendía la libertad de cátedra, la libertad de expresión, magistralmente representado por el debate entre Antonio Caso y Vicente Lombardo Toledano, es decir, se defendía la libertad de cátedra y de expresión, pero también en las marchas universitarias, por ahí aparecía el Viva Cristo Rey, ¿no? Es decir, había un segmento de la derecha vinculada a la Iglesia Católica, metida en la Universidad Nacional, ante el proyecto cardenista. Entonces, ese solamente lo cito como un ejemplo de desencuentro, ¿no? Se podría hablar mucho de esta historia y de las demás, pero el otro gran conflicto, desde luego, pues es el del 68, al que nos vamos a referir, el del 68. Aquí existe un desencuentro fundamentalmente entre una forma de ejercicio del poder público caracterizado por este sistema de representación corporativa autoritaria que construyó el sistema político mexicano del siglo XX, pero que sus expresiones más duras encontró en la personalidad de Gustavo Díaz Ordaz, el presidente en turno en aquel año del 68, una de las expresiones más duras frente a otras opciones y otras participaciones de tipo abierto, democrático y plural que ya la sociedad mexicana estaba reclamando. El 68 es pues otro de los desencuentros. ¿De qué? De la forma en que la clase política interpreta lo que debe ser la nación, lo que debe ser México, y lo que los universitarios interpretan que debe ser México, que debe ser la nación. Y allí hay un encuentro sangriento impresionante que va a desembocar en el 2 de octubre. Pero ahí no acaba la historia. Es decir, tenemos una era de neoliberalismo en este país, más o menos desde los años 80 hasta la actualidad, en donde el proyecto liberal, bueno, más bien neoliberal mexicano, está vulnerando a la educación pública, y ha habido cuando menos 3 intentos por caminar hacia la privatización de la Universidad Nacional. Y esos 3 intentos han sido, en este caso, representados inclusive por 3 rectores de la universidad, que desde mi punto de vista habían sido más representantes del gobierno federal que representantes de los universitarios. Lo digo con toda claridad.